bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Les damos una cordial bienvenida a nuestro público que se encuentra en nuestras transmisiones, tanto de nuestro canal de Facebook como nuestra página en YouTube. Pues gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión de nuestro ciclo, Los que se fueron, miradas a la historia de migración mexicana a América del Norte, coordinado por nuestro académico de número, el doctor Pablo Yankelevich, a quien le dejaré los micrófonos para que nos presente al ponente de esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín, y muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están escuchando a través de las plataformas de la Academia Mexicana de la Historia. Bueno, estamos en la segunda sesión de 4 del ciclo Los que se fueron, miradas a la historia de la migración mexicana a América del Norte. Y en esta ocasión, este jueves, vamos a escuchar la presentación, la charla del doctor David Adán Vázquez Valenzuela, que es un colega, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, y también es ahí en esta universidad donde coordina la maestría en historia del noreste mexicano y de Texas. David Vázquez es doctor en historia, graduado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y maestro en historia, graduado en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, aquí en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, está acreditado como perfil deseable en el programa para el desarrollo de los posgrados de la Secretaría de Educación Pública, pertenece a la Organización de Historiadores de América de Estados Unidos y a la Red Global de Historia del Trabajo, y básicamente trabaja en 3 líneas de investigación: la historia económica del norte de México y del sureste de los Estados Unidos, historia del sur de California e historia de la Revolución Mexicana. Y entre sus últimas publicaciones, bueno, está su libro de Betabeles y Revoluciones, el Partido Liberal Mexicano en el sur de California y el sudeste de Colorado, 1890-1929, publicado este año por el Colegio de México. Y esto, David, no me dejará mentir, esta fue la versión para publicar de su tesis doctoral, y es una de las tesis más premiadas en la historia de las tesis del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. No sé si son 6 o 7 premios que ha recibido este trabajo. Es también, acaba de publicar también este año un interesante dossier en la revista Historia Mexicana del Centro de Estudios Históricos sobre vidas globales, enfoque biográfico e historia global. Es un expediente, un dossier de artículos que él coordina junto con el profesor Bert Hausberg. Entonces, David hoy nos va a hablar de un tema del cual es un experto: mexicanos hacia Estados Unidos, del porfiriato a la revolución, que es justamente el periodo sobre el cual desarrolló esta investigación doctoral y hoy publicada en este libro que acabo de comentar. Dicho esto, entonces, le doy la palabra a David Vázquez y nos veremos en un rato a la hora de las preguntas. David, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Yankelevich. De verdad quiero agradecer al doctor Yankelevich por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, en el cual me hallo junto con él, que es un experto de la migración, de la historia de la migración en México, junto con las doctoras Irina Córdoba y Catherine Vecina, quienes también han estudiado el fenómeno migratorio y de quienes siempre aprendo siempre que las
las leo, igual que de los textos del doctor Yankelevich. Agradezco también a la Academia Mexicana de la Historia que se me permita hablar por acá, y por supuesto a quienes hacen posible esta transmisión, a Yasmin Jimeno y a Adolfo, que está por allí detrás de cámaras. La verdad es que cuando me invitó el doctor Yankelevich a hablar acerca de la migración, pensamos en en dar temporalidad a la exposición, y creímos pertinente hablar más o menos de la historia de la migración en sus años recientes. Se me pidió que hablara de la migración, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y bueno, para poner un título simple, yo decidí ponerle del Porfiriato a la Revolución. Entonces voy a tratar de cubrir más o menos lo que, de manera muy somera, lo que fue la historia de la migración, o lo que es la historia de la migración, desde 1850, no se asusten, no voy a profundizar tanto, hasta 1930, algunos factores que se tienen que tomar en cuenta y algunas ideas que creo que, algunas vetas de investigación que podemos plantear por acá. Entonces, pues voy a compartir ahorita mi pantalla, voy a compartir un PowerPoint, y a partir de ahí iré desglosando algunas ideas. Entonces, si gustan de un momento. Bien, para comenzar, me gustaría comenzar hablando de cómo podemos entender la migración. Hay varias teorías acerca de la migración y hay varias posturas acerca de la misma. En términos simples, podríamos hablar de la migración como un desplazamiento geográfico de individuos o de grupos de estos por causas económicas, políticas y sociales, es decir, se trata de un fenómeno en el cual una buena cantidad de gente se cambia de lugar, cambia su lugar de residencia por distintas causas. Ahora, dentro de estas causas de la migración, hay gente que prefiere abocarse o enfocarse en los llamados factores de expulsión. Hay una teoría que se enfoca en los llamados factores de expulsión y en los factores de atracción, y de lo que se trata es de analizar de forma separada cuáles fueron las causas que tuvieron los individuos que migran para irse del lugar de origen, y qué factores, qué causas tienen para desplazarse hacia el sitio hacia el que van a residir. Eso es una postura más o menos recurrida, o fue una postura más o menos recurrida. Hasta muy recientemente se ha estado problematizando mucho. Y luego hay otra teoría que lo piensa más bien en términos neoclásicos, que piensa que la migración sobre todo es un fenómeno que se explica a través de la convergencia de mercados laborales, en el cual quien migra lo hace por una decisión racionalizada, de una decisión individual, y lo hace sobre todo con pretensiones de obtener una mejor ganancia, obtener un mejor futuro. Luego, hay también quien dice que la migración es sobre todo resultado de la formación de capital humano, es decir, es sobre todo resultado de la formación de redes que permiten a un individuo emigrar. Entonces, como decía el doctor Yankelevich en la primera de las charlas, nadie puede emigrar solo, o muy poca gente en realidad lo hace. Por lo general, quien migra lo hace ya teniendo un sitio a donde llegar, lo hace teniendo una red familiar, una red de amigos que le va a apoyar en el momento en que llegue a su punto de destino. Y recientemente han estado surgiendo algunas otras teorías, sobre todo una relacionada con el llamado sistema mundo, que ustedes saben que es una teoría de Immanuel Wallerstein, donde se propone que la migración no necesariamente tiene que verse de manera separada, es decir, no necesariamente se tiene que ver a los factores de expulsión por un lado y a los factores de atracción del migrante por otro, sino que más bien hay que verla de manera unificada. Concretamente, lo que propone es la gente que apoya esta teoría es que el capital que se está invirtiendo en los lugares de atracción de la migración también está muchas veces invirtiéndose en los sitios desde donde son expulsados los migrantes, y los está desplazando, y por ende
existen causas unificadas o causas que se pueden encontrar, que podemos encontrar en común entre el sitio de origen y el sitio al que se desplaza la población. Luego, es importante también pensar en qué factores son específicos en el caso de la migración mexicana, porque si pensamos en la migración mexicana, hay peculiaridades que no se tienen en otros casos de migración de un país a otro, en la migración mexicana hacia Estados Unidos. Número uno, podemos pensar en que, y esto es muy importante, el país expulsor de mano de obra es próximo al país receptor. Esto es importante, decía yo, porque la influencia cultural que va a tener México sobre la gente que se desplaza hacia los Estados Unidos, o el grueso de la población mexicana sobre la gente que se desplaza hacia los Estados Unidos, va a ser muy, muy importante para que esta gente que vive en otro país preserve su cultura. No nada más eso, sino que va a ser muy importante para que se dé la llamada migración de retorno. Como mencionaba el doctor Yankelevich en la primera plática, la migración mexicana hacia Estados Unidos en sus primeras décadas se caracteriza sobre todo por su circularidad. Hay mucha gente que va a trabajar a Estados Unidos y hay mucha gente que una vez va, desempeña labores algunos meses y luego regresa a su sitio de origen, ¿no? Entonces, esto es posible, en gran medida se da en otro tipo de migraciones, sí, pero en el caso de la migración México-Estados Unidos se da de manera más constante, o se dio de manera más constante hasta hace algunas décadas, por la proximidad que hay del país expulsor de mano de obra y el país receptor. Luego, otra característica en la cual podemos pensar que es peculiar de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos es que la mayor parte de quienes migran llegan a un territorio que previamente pertenecía a su país de origen. Es decir, los mexicanos migran, y sobre todo lo vamos a ver un poco más adelante, migran a la zona del suroeste, es decir, a la zona de los estados que hoy en día son de Estados Unidos y que son contiguos a la frontera con México, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y ese territorio tiene la peculiaridad de que había sido parte de México. Entonces, esto no se da mucho en otro tipo de migraciones, esta peculiaridad. Entonces, el hecho de que los mexicanos lleguen a un territorio que anteriormente perteneció a su país de origen va a tener también un tanto repercusiones en las posturas que van a tener de índole cultural hacia la sociedad receptora. Luego, algunas otras características que hay que tener en cuenta es que hasta ya entrado el siglo XX, la migración mexicana hacia Estados Unidos es mayoritariamente masculina. Esto no es peculiar de la migración mexicana. Por lo general, las migraciones de un país a otro primero comienzan siendo mayoritariamente masculinas, pero algo que sí es un tanto característico de la migración mexicana hacia Estados Unidos es que esta está destinada, sobre todo en las primeras décadas, hacia zonas rurales, ¿sí? Entonces, los grupos que migran, esto lo digo porque hay gente que estudia la migración mucho hacia Estados Unidos, pero lo estudian para el caso de los europeos, y la mayor parte de la gente que migra de los países europeos, de la mayoría de los países europeos, llegan sobre todo a núcleos urbanos, es decir, llegan a la zona de Nueva York, llegan a la zona de Filadelfia, llegan a la zona de Boston, y no migran tanto a las zonas rurales, ¿sí? Hay un caso en particular, si uno consulta las características las cifras de los censos, es el caso de los finlandeses, que estadísticamente, no sé por qué, a lo mejor algunos de los que nos están viendo lo sabrán, migran mayoritariamente también a zonas rurales. Solo ellos y los mexicanos terminan migrando a zonas rurales. Entonces, es algo también que se tiene que considerar. Ahora, decía yo que entonces vamos a tratar de ver muy rápidamente la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos desde 1850 hasta por ahí 1930 y ver algunas características y algunas vetas de investigación, porque no podemos hacer mucho más en alguna hora y 10 que va a tomar esta charla. Hay gente nacida en México que se está yendo a los Estados Unidos desde los primeros años en que
los Estados Unidos se convierte en propietario de este territorio del suroeste. Es decir, desde los primeros años posteriores a la guerra entre México y Estados Unidos, hay gente que está migrando hacia el territorio del suroeste. Y el territorio del suroeste no está urbanizado, no está urbanizado. Y aquí debemos de poner atención, me parece importante poner atención porque hay tendencias bien marcadas. Si pensamos en el censo que viene en la década de 1850 y si lo consultamos, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de la gente que nació en México y que ahora vive en lo que son los Estados Unidos, está sobre todo concentrada en 3 zonas, en 3 núcleos grandes. Y nos vamos a llevar una sorpresa, y esto casi no se trata en la historiografía, porque vamos a ver que la mayor parte no está concentrada, como tradicionalmente lo va a hacer en las siguientes décadas, en Texas. La mayor parte de los mexicanos, o el núcleo más importante en el censo de 1850, está concentrada en la Sierra Nevada. Es 1850, es plena fiebre de oro, y la mayoría de los mexicanos, o el núcleo más importante de mexicanos, está en 2 condados, en el condado de Tulumne, o Tuolumne, y en el condado de Calaveras, en el norte de California. Ahí hay alrededor de 5,000 mexicanos. La cifra que da el censo de 1850 para el estado de California es de 6,454 mexicanos en California, pero casi 5,000 de ellos están en estos 2 condados del norte del estado. En todo Texas hay 4,459 personas que nacieron en México. Y la mayor parte de los mexicanos está concentrada sobre todo en la zona del Bajo Bravo. Aquí en los condados, déjenme ver a ver si puedo tener mi puntero. Aquí en los condados que ustedes ven aquí al sur de Texas, está concentrada buena parte de los mexicanos. Esta va a ser de hecho la zona clave para la migración mexicana en las siguientes décadas, pero es importante anotar y tener en cuenta, y esto decía yo, casi no se ha estudiado, que la mayor cantidad de mexicanos está sobre todo en la zona de la Sierra Nevada, ¿no? Y otra de las características que se tiene que tener en cuenta para este censo de 1850 es que esta migración otra vez es mayormente masculina. Decía yo que hay alrededor de 4,500, 5,000 mexicanos en la zona de la Sierra Nevada para 1850. Casi todos son hombres, excepto alrededor de 300 mujeres. Esto no es peculiar de la migración mexicana en este momento hacia California. Si uno consulta el censo de 1850 para el caso de California, se reportan más o menos 96,000 residentes en el estado de California, incluyendo los 4,500 o 5,000 mexicanos que les estaba mencionando, y de esos 96,000 del total, solamente hay como entre 4 y 5,000 mujeres. California, 1850, está habitado mayormente por hombres, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas características porque también se tiene que estudiar a estos ciclos. Lo que propondría yo es pensar a la migración mexicana, sobre todo en un principio, como influida sobre todo por los factores geográficos, es decir, por la proximidad que hay desde México hacia los Estados Unidos, porque la migración mexicana se va a concentrar sobre todo en la zona del Bajo Bravo y en la zona de El Paso, que está por aquí, y más tarde, a partir de la entrada del siglo XX, la migración mexicana se va a concentrar, va a estar determinada, sobre todo por factores económicos. Bueno, esto es 1850. Ahora, este es un caso excepcional. Es un caso de un auge que hay migratorio hacia California, no nada más por parte de los mexicanos, sino también por otro tipo de nacionalidades y por otro tipo de personas, que sobre todo gente de origen anglo que está migrando desde la costa este hacia la costa oeste. Y migran mucha gente por parte de México, migra mucha gente del estado de Sonora.
Ustedes saben que hay una población que se llama aún hoy en día Sonora, California, y de hecho en los condados del sur de California va a haber núcleos de mexicanos que se van a quedar y que van a ser conocidos como Sonora Town, o sea, los pueblos o la pequeña Sonora, le podríamos llamar así. Esto no vuelve a suceder. Si nos ponemos a ver, lo que va a suceder más bien es que la migración va a estar concentrada en esa zona del Bajo Bravo, que les decía yo. Ahí se quedaron las marcas que puse aquí. En esa zona del Bajo Bravo que les decía yo. La zona del Bajo Bravo, yo les decía, la migración mexicana es sobre todo de índole rural, ¿no? Pero está concentrada o va a estar concentrada en esta zona del Bajo Bravo que está en el sur de Texas. Y esto es muy patente porque si nos ponemos a ver las cifras que presentan los censos, nos vamos a dar cuenta de que los condados que son aledaños al río Bravo, los condados de Cameron, Starr y Webb, el condado de Starr, Hidalgo, Zapata, Maverick, etcétera, van a contener una enorme proporción de la gente de origen mexicano que vive en los Estados Unidos hasta más o menos 1900. Aquí podemos ver las cifras y yo ahí más o menos traté de resaltar con color amarillo lo que es la proporción nada más de estos condados. Y si ustedes se dan cuenta, por allí en 1890, estos condados, que son aledaños al río Bravo, llegan a tener el 30% de la población total de origen mexicano que radica en los Estados Unidos. Si a eso le sumamos el condado del El Paso, que está en la actual ciudad del Paso, ¿no? Y todavía es un condado, pues llega a ser 1 de cada 3 residentes de origen mexicano está viviendo en esa zona. Sobre todo, debemos de pensar en el condado, si nos queremos poner o hilar más fino, debemos de pensar en el condado de Cameron, que es donde se ubica la ciudad de Brownsville. La ciudad de Brownsville va a ser el núcleo mexicano por excelencia hasta por ahí 1890, y es muy lógico, es contigua a la ciudad de Matamoros, ¿no? Y ya a partir de 1900, el que va a comenzar a cobrar importancia es el condado de Webb. Ustedes ven aquí en 1900 la cifra que tiene el condado de Webb y tiene más o menos 10,755 o se reportan 10,755 nacidos en México, de un total de 103,000, es decir, tiene como entre 8 y 9%, nada más ese condado de gente de origen mexicana radicada en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto y con esta tabla? Lo que quiero decir es que la geografía está terminando por influir a la migración. Si nos fijamos aquí, estos condados tienen un enorme peso y sobre todo lo tienen hasta la vuelta de siglo. Lo tienen hasta la vuelta de siglo. Un poquito más adelante vamos a hablar de por qué es que cambia esta tendencia. El factor geográfico, pues, termina siendo determinante con excepción de esa concentración de mexicanos que hay en la década de 1850 en California, lo cual también debemos de estudiar más a profundidad y no sé, siento que no le hemos dado la atención que se merece. Con esa excepción, el resto de la segunda mitad del siglo XIX, la población de origen mexicano está sobre todo en esta zona próxima al río Bravo. Ahora ustedes dirán, bueno, esto es importante de por sí. Sí, es más importante y nos explica muchas cosas. Nos explica, por ejemplo, por qué es tan difícil para los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos, hacer valer la autoridad que debe tener un gobierno en la zona de la frontera. Ustedes recordarán que en la década de 1870 o por ahí hay problemas por abigeato y hay problemas entre los dos países que sobre todo se dan por las incursiones de mexicanos que entran a Estados Unidos y las incursiones de anglosajones que cruzan el río Bravo hacia el sur, precisamente para combatir lo que ellos conciben que es
abigeato y una infracción de la ley el que entren mexicanos hacia el territorio estadounidense. Y luego, esto explica también en gran medida qué es lo que, cuál es la zona que va a dar mayor, que va a tener mayor atención por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos durante las décadas de 1860, sobre todo la de 1870, y luego en 1880, 1890 eso va a comenzar a cambiar, ¿no? Decía yo que se hacía difícil hacer valer la autoridad de un gobierno como el de los Estados Unidos en la zona fronteriza en esas décadas, y no nada más por estos números absolutos. Si lo vemos en términos relativos, que también se podrían sacar, ¿no? Hay algunos de estos condados que tienen el 68 o 70% en 1880, 1890, como el condado de Zapata o el condado de Starr o Hidalgo, que tienen una enorme proporción de gente nacida en México. Es decir, 70, 75%, 68, 55% de la gente que radica ahí, de hecho, nació en México. Entonces, eso también nos dice por qué es tan difícil para los anglos hacer valer su autoridad ahí, y lo van a lograr, pero lo van a hacer muy poco a poco, de manera un tanto subrepticia. Les decía yo que la mayor parte de la población de origen mexicano entonces está sobre todo en Texas, va a estar en Texas. Texas va a tener, y sobre todo esa zona del Bajo Bravo, va a tener una enorme proporción de mexicanos. Texas tiene en 1850 más o menos el 33.5 o concentra el 33.5 de la población nacida en México, y eso llega en 1890 a ser el 69.79 de la población nacida en México en los Estados Unidos. Podría dar los otros números, pero no es necesario que lo haga. En 1900 tiene alrededor de 68.7. Texas va a ser, de hecho, entonces, la zona que va a estar concentrando a la mayor parte de la población de origen mexicano en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX, y les decía yo que eso va a comenzar a cambiar ya al entrar el siglo XX. Si vemos lo que sucede ya entrando el siglo XX, es que hay otro estado, un segundo estado, que comienza a ganar terreno en términos relativos, y ese es, por supuesto, el estado de California. California no logra recuperar el peso que llega a tener en la década de 1850, pero a partir de 1900 la emigración mexicana hacia California comienza a crecer también de manera bastante importante. En algún momento dado, y eso no me toca a mí exponerlo, pero en algún momento dado California va a rebasar, de hecho, a Texas, ¿no? Eso ocurre en la década de 1950. Acá lo que tendríamos que anotar es que Texas es sobre todo la zona que concentra mexicanos, y luego California comienza a tomar importancia. Bueno, hay otros factores quizá que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, aquí están los números absolutos. Perdón, y como ustedes comienzan a darse cuenta, la proporción de mexicanos que radican en California va a comenzar a crecer, sobre todo después de la década de 1900, y crece de manera más rápida. Si ustedes ven aquí, a partir de 1910 y 1920, la proporción de mexicanos que radican en California, el número de mexicanos que radican en California se multiplica por más de 2 de 1920 a 1930, y ya se comienza a frenar la migración hacia Texas. El ritmo de crecimiento de la población nacida en México que se registra en Texas va tan solo de 251,000 a 266,000, en números redondos, ¿no? De 1920 a 1930, es decir, solamente se añaden alrededor de 15,000 personas, mientras que en el caso de California va de 88,000 a 199,000, es decir, se añaden más de 100,000 personas, ¿no?
y ahorita vemos el por qué. En términos proporcionales, les decía yo que California comienza a cobrar importancia, y si nos fijamos en el caso de Texas, que les decía yo que llega a tener o a concentrar cerca del 70% en 1890 y en 1900, ese número comienza a decrecer para la década de 1950, tiene tan solo el 43.5%, y en el 60 tiene ya solo el 34%, mientras que lo que atestiguamos es un crecimiento de la población nacida en México que radica en California, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta varios factores aquí. Uno es que esa concentración de mexicanos que les decía yo existe en el sur de Texas va a comenzar a perder importancia en términos relativos, ¿no? Van a comenzar a ganar importancia o a cobrar importancia otras zonas, concretamente el área más o menos urbana de San Antonio, el área urbana y suburbana de San Antonio primero, y luego también la zona urbana y suburbana de Los Ángeles, ¿no? Hay otro crecimiento importante, por ejemplo, en el caso de Arizona, que es un territorio hasta 1912, igual que Nuevo México, que es hasta 1912 que se convierten en estados, van a comenzar a ganar población de origen mexicano, pero eso es un poco después, también a partir sobre todo de 1880, 90 y sobre todo ya de manera decidida a partir de 1900. Les decía yo que el crecimiento de la migración no nada más es de mexicanos, de hecho hasta 1900 la migración mexicana a Estados Unidos representa un peso relativamente menor si se compara con la de otros países que están enviando migrantes hacia los Estados Unidos. Aquí tenemos una gráfica, no podemos profundizar en esto por cuestiones de tiempo, pero como podemos notar, países como Alemania, o Gran Bretaña, o Irlanda están enviando mucho más migrantes a Estados Unidos que lo que está haciendo México, ¿no? Los países de Europa, sobre todo de Europa Occidental y del norte de Europa, hasta más o menos 1870, están enviando una cantidad de migrantes descomunal, y a partir de entonces va a comenzar a cobrar la migración, importancia la migración de países del sur europeo y también del este de Europa, ¿no? Es decir, es el tiempo en que comienza a cobrar la importancia de los italianos, de los griegos, de los rusos, etcétera, que son estas líneas punteadas que ustedes pueden ver aquí en azul. Les decía, quizá la migración mexicana valga más la pena compararla con otros países, ¿no? Por ejemplo, con los países asiáticos, China, la de Japón, o la de los griegos, ¿no? Que también cobra importancia. Y acá tenemos que pensar, cuando vemos esta gráfica, no podemos obviar el hecho de la ley que mencionaba el doctor Yankelevich en la primera charla, es decir, que Estados Unidos en 1882 prohíbe la inmigración china, y como ustedes pueden ver, a partir de 1880, la línea que registra la migración china comienza a decrecer, ¿no? Y comienza a crecer la migración japonesa, pero eventualmente llega el Pacto de Caballeros de 1907, en el cual Estados Unidos no prohíbe la inmigración de japoneses, pero sí se pone de acuerdo con Japón para que Japón prohíba a sus residentes que salgan de su país de origen. Y lo que comienza a crecer es la migración mexicana. Eso lo notamos en la línea puntada que ustedes tienen en azul. Y la migración griega también. Cuando se da la migración, el movimiento en contra de la migración asiática, también se genera en 1885 una ley que prohíbe contratar a individuos fuera del territorio de Estados Unidos. Esa ley es conocida como la Alien Contract Labor Law, y se supone que va a estar prohibido que se contrate a individuos fuera del territorio de Estados Unidos, y por eso va a ser tan polémico, y por eso se van a generar los primeros documentos que investigan a la migración mexicana. ¿Por qué están llegando tantos mexicanos?, se preguntan las autoridades, si se supone que está prohibido ir a contratar
gente afuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí en 1908 y luego en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial hay investigaciones acerca de por qué están llegando más mexicanos. Bueno, si me permiten, esta es la concentración de los mexicanos, de dónde radican los mexicanos, sobre todo en 1900, es de los 10 condados con mayor cantidad de residentes de origen mexicano en Estados Unidos, nacidos en México, y como podemos ver, ya está comenzando a perder para este momento importancia a los condados del Bajo Bravo, es decir, los condados que ustedes ven ahí de Starr, Hidalgo y Cameron, y está comenzando a cobrar importancia a otros sitios, como el condado de Webb, como el condado del Paso, ¿no? Y también está comenzando a cobrar importancia estos condados de Arizona que ustedes ven ahí, que tienen el nombre de Graham y Grant. En Graham y Grant está creciendo la población de origen mexicano por una cuestión muy particular. Está creciendo porque hay inversiones en un distrito minero que se llama Clifton-Morenci, que está jalando una enorme cantidad de mexicanos a las minas desde la década de 1880, 1890. Y lo que comienza a suceder es que comienza a desplazarse esa población de origen mexicano, esa población nacida en México, que estaba concentrada en los condados del Bajo Bravo, se comienza a haber pequeños núcleos de población en otros sitios, ¿sí? Entonces, no es suficiente decir que la población mexicana, la mayor parte de la población mexicana está concentrada en Texas. Como bien mencionaba el doctor Yankelevich, tenemos que pensar en qué factores están sirviendo de atracción para los mexicanos que van hacia allá, y si podemos hilar más fino, debemos de tratar de hacerlo. Hablaba yo de las inversiones que hay en la minería, en el distrito minero de Clifton-Morenci, que está hoy en día el condado de Graham ya cambió su geografía, y si no estoy mal, el condado de Grant también, que está en Nuevo México, y en Grant hay otras minas, las minas de Bayard en Grant, de donde se extrae cuarzo. Y aquí está llegando una gran cantidad de mexicanos a radicar, sobre todo, sí, a trabajar en la minería, pero también a proveer servicios. Cuando uno ve los censos, de lo que se da cuenta es de que hay gente que se dedica al comercio, hay gente que se dedica a proveer servicios como la barbería, como cortar el pelo, como lavar ropa, como cocineros, e incluso hay registros, por ejemplo, de estos distritos donde llegan prostitutas de origen mexicano, ¿no? Y que van a trabajar a estos sitios. Decía yo entonces que las inversiones que comienzan a llegar por ahí en 1880, 1890 y sobre todo ya a partir de 1900 al suroeste, van a tener una importancia decidida en la migración que se da hacia los Estados Unidos. En 1881 se construye el ferrocarril del Pacífico Sur, el ferrocarril de Southern Pacific, que va a atravesar de la zona del Paso, voy a dibujar otra vez aunque luego tenga que borrar, va a atravesar más o menos de por aquí, va a entrar hacia la zona de Yuma, Arizona, y luego va a llegar a Los Ángeles, va a conectar la zona del Paso con la de Los Ángeles, y luego tenemos que tener en cuenta que también se va a continuar esta línea, y esta línea finalmente va a llegar a atravesar hasta Houston en 1883. Ahora, primero, si tenemos que hablar de inversiones, tendríamos que hablar de los ferrocarriles y de las minas. Los ferrocarriles, como este que está mal dibujado por mí, van a ser los que van a estar atrayendo primero mano de obra. Los ferrocarriles, como Southern Pacific, que les decía yo, es uno de los ferrocarriles que se construyen, sobre todo en la parte meridional de los Estados Unidos, van a comenzar a contratar una enorme cantidad de mexicanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que hacen es que van a tener agencias de empleo. Los ferrocarriles tienen sus propias agencias de empleo. Southern Pacific, por ejemplo, tiene una agencia de empleo que se llama Norton, o utiliza los servicios de una agencia de empleo que se llama Norton Drake & Company, y luego el otro ferrocarril importante, el Atchison, Topeka
y Santa Fe, que llega desde Santa Fe de Nuevo México, es decir, va por esta otra zona, ¿no? Y finalmente va a llegar a Los Ángeles. Este ferrocarril emplea los servicios de la Holmes Supply Company. Y estas compañías se van a dedicar a ir a la zona del Paso y luego incluso mandar agentes para que contraten mexicanos al sur de la frontera. Por eso es que se investigan la naturaleza de la migración mexicana ya entrado el siglo XX. Luego, no nada más hay esas inversiones de esas grandes obras de ferrocarril, sino que también se está invirtiendo en, por ejemplo, el tranvía eléctrico, que hoy ya no existe, ¿no? Hoy en día en Los Ángeles lo que hay son freeways, sobre todo. Pero existía un tranvía eléctrico que fue bastante importante y en el cual se empleó una gran cantidad de mano de obra mexicana. Este tranvía también pertenecía o tenía capital de la H-Zone Topeka de Santa Fe, y también llevaban a gran cantidad de mexicanos a trabajar al tranvía urbano y suburbano. Ahí, por ejemplo, en alguna ocasión que yo estaba haciendo investigación, me topé con una huelga que hay en 1903, y en esa huelga, era un reporte de Los Angeles Times, y en esa huelga se reporta que alguien que había estado activo en el norte de México en un movimiento como el de Tomochic, estaba participando en esta huelga, y era ni más ni menos que Teresa Urrea, la santa de Cabora, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de mexicanos que están trabajando en los ferrocarriles. La otra línea importante de la cual valdría la pena mencionar es una línea que se construye más o menos de Corpus Christi, y va a bajar del sur hacia el sur de Texas y luego se va a extender por la frontera. Anteriormente se había construido una línea que va más o menos de Corpus Christi hacia Monterrey, pero se unía con lo que es el ferrocarril nacional. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Los ferrocarriles también se están construyendo del lado mexicano. El ferrocarril central se termina en 1884 y conecta a la Ciudad de México con El Paso, y el ferrocarril nacional se está construyendo durante la década de 1880, y el nacional va a ir a Monterrey, baja hacia Saltillo y luego va hacia la Ciudad de México. Gran parte de la gente que se emplea en los ferrocarriles mexicanos va a estarse yendo a trabajar con las empresas hacia los Estados Unidos. Y les mencionaba yo que este ferrocarril que va de Corpus Christi hacia Brownsville y luego sube por la ribera del Bravo, va a ser importante porque va a detonar el otro gran factor que está trayendo mexicanos, que es la agricultura comercial. En la zona del Bajo Bravo, a partir de la introducción del ferrocarril, va a comenzar una enorme especulación sobre las tierras y sobre lo que se puede plantar en las tierras. Ahí surgen no solamente pueblos nuevos, una vez que se introduce esa línea ferrocarrilera en 1904, sino que van a surgir también nuevos cultivos. Pueblos como Kingsville, Ramos-ville, Harlingen, San Benito, La Feria, etcétera, van a estar surgiendo en esa zona del Bajo Bravo, y también se van a estar metiendo nuevos cultivos. Ahí llega gente a trabajar. Ese ferrocarril del sur de Texas se termina en 1904, y llega gente a trabajar en algo que se llamaba el desenraiz o desenraizar, que era básicamente limpiar el chaparral que había en esa zona y sembrar cultivos comerciales. Al principio se siembra sobre todo algodón, luego se van a comenzar a sembrar cítricos. Y las grandes inversiones en la agricultura, que van a ser el otro factor que va a jalar a múltiples mexicanos, van a estar ocurriendo sobre todo en la zona del oeste de Texas, por aquí, en la zona del Paso, ¿no? Y acá, en la zona del sur de California y en la zona del Valle Imperial. Entonces, hay una enorme cantidad de mexicanos que, no traigo un mapa de los ferrocarriles, pero si viéramos cómo los ferrocarriles conectan esa zona, están yendo a trabajar en la agricultura comercial, muchos al algodón, otros a trabajar en cultivos comerciales como
los cítricos, mucho en el sur de California. Los cítricos van a ser muy importantes en el sur de California. También en el sur de Texas llegan a ser importantes. Y algodón, cítricos y lo que se llama la agricultura intensiva. Cultivos como el brócoli, el tomate, la coliflor, la cebolla, la calabacita, etc. Aquí en la zona del Bajo Bravo es muy curioso porque se da, una vez que se introduce el ferrocarril y llegan los capitales, se da una transición hacia la especulación en las tierras y hacia los cultivos comerciales. Bueno, esta es la población en el condado de Béjar y los condados aledaños, es decir, la zona de San Antonio. Y aquí podemos ver también cómo hay otro núcleo importante de población mexicana que va a concentrar más o menos entre el 8 y el 10%. Para 1920, esta distribución que había aquí ha cambiado nuevamente, dadas estas inversiones que les estaba platicando en agricultura comercial y en la construcción, sobre todo de ferrocarriles. La distribución de los mexicanos ha cambiado y están cobrando importancia nuevos sitios de destino, como destino para migrantes. Para 1920, Los Ángeles está cobrando una importancia muy decidida, el condado de Maricopa, que alberga a Phoenix también, y El Paso y Béjar. Estos son los 10 condados con mayor cantidad de residentes en Estados Unidos, nacidos en México, y concentran el 40% del total de la población que radica en aquel país. Si se fijan, acá está perdiendo población, o está perdiendo está perdiendo importancia relativa el Bajo Bravo, ¿no? Y quien está ganando importancia son las zonas urbanas y suburbanas. Los Ángeles hoy en día es una megalópolis, ¿no? Bastante extendida, que podríamos pensar va desde Santa Bárbara hasta Tijuana, ¿no? Pero en ese momento lo que había era una zona urbana, muchas localidades en las zonas suburbanas y mucha agricultura en toda la zona de Los Ángeles. Ahí están surgiendo, perdón que vaya un tanto a prisa, pero quería enseñarles un mapa que está por acá. Ahí están surgiendo colonias, verdaderas colonias de mexicanos. Por ejemplo, es un mapa que Gilbert González pone en su libro Labor and Community, donde él rastrea cómo surgen colonias a partir de la industria de los cítricos en el condado de Orange, que está al sur de Los Ángeles, y él dice, a partir de cada una de esas colonias se va a formar una población de origen mexicano. Está viendo pues un cambio, voy a regresar, disculpen que vaya un poco rápido. Está viendo pues un cambio hacia la agricultura intensiva, hacia la agricultura comercial, que se está combinando con inversiones que llegan desde el este, curiosamente, a industrias como los ferrocarriles, a la minería y a la construcción. Decía yo de ese cambio que había habido a partir de que se introduce el ferrocarril aquí a la zona de Corpus Christi hacia Bronzeville, y que luego va a lo largo de la Ribera del Bravo, ¿no? Donde se introduce la agricultura comercial. Bueno, este cambio es muy patente. Si ustedes se acuerdan, que les había mencionado que en la década de 1870 lo que hay es un montón de problemas en esa zona del Bajo Bravo, porque los mexicanos cruzan hacia Estados Unidos a robarse el ganado y los estadounidenses cruzan hacia el sur a robarse el ganado caballar. Bueno, esa industria va a desaparecer, la industria del ganado desaparece. En la década de los 70 había rutas de gente que criaba ganado, el ganado era la principal industria, y llevaban el ganado a caballo, ¿no? Arreándolo hasta Kansas para llevarlo a sitios como Chicago. Una vez que se introduce el ferrocarril y se comienza a especular con el valor de las tierras y se comienzan a introducir los cultivos comerciales, eso cambia. La industria ganadera cae en un declive bárbaro y lo que surge va a ser la agricultura comercial, la cual va a cobrar importancia. Decía yo que también había un auge en otro tipo de industrias como la minería,
y hay un auge, un crecimiento, por ejemplo, de la ciudad del Paso. Eso lo narra Mario García en uno de sus libros. El Paso se convierte en una ciudad industrial porque en El Paso van a surgir fundidoras, igual que están surgiendo en México, para procesar el material minero, ¿no?, que se está extrayendo. Si ustedes se fijan aquí, estas son fundidoras que surgen en el norte de México también, y en la zona de El Paso, por supuesto, se construye una fundidora de grandes proporciones en la década de 1880 y 1890, que va a procesar el material que se está extrayendo de este Copper Belt, o este cinturón de cuprífero que hay en la zona de Arizona y Nuevo México. El mineral se lleva hacia El Paso y ahí se funde. Esto es importante porque, por ejemplo, alrededor o en las cercanías de la refinería de la Azarco en El Paso, va a surgir también una colonia mexicana muy importante, que por ahí Mónica Perales escribió un libro que se llama Smelter Town. Ahí es una zona de recepción de mexicanos. Entonces, los núcleos mexicanos, en gran medida, ya para este momento, a partir de la vuelta de siglo, están siendo determinados por factores económicos. La zona de fundición de El Paso, la fábrica de fundición del Paso va a estar procesando el cobre y el mineral que es traído de Nuevo México y Arizona, y ahí se van a estar conjuntando también otras industrias, como el comercio, que ustedes lo saben, va a ser bastante importante para esta ciudad fronteriza, y el turismo, que también es muy importante para atraer capitales. En la zona de Los Ángeles se pinta una imagen idílica de lo que es el sur de California, y la zona del suroeste también se pinta como un sitio en donde se puede producir muchos bienes que no se producen en las zonas frías de los Estados Unidos. Es precisamente por eso que llega la inversión a productos como los cítricos, o esta agricultura intensiva que les mencionaba yo resulta importante para jalar mano de obra desde México. Estas son pues colonias, no nada más colonias relacionadas con los cítricos, ¿no?, que plantea Gilbert González en su libro, que surgen en el condado de Orange. Si podemos pensar en otra industria como la industria azucarera, ¿no?, que un poco me ha tocado trabajar eso, también surgen un montón o varias fábricas en la zona de Los Ángeles que son de refinación de azúcar a partir de betabel, y en todo el suroeste, sobre todo en Colorado, en zonas como Utah, y un poco más al norte también en sitios como Michigan, y cada una de estas fábricas demanda el cultivo de centenares y centenares de acres o de hectáreas, como le quieran llamar, que demandan mano de obra barata, y van a ser los mexicanos los que están dirigiéndose a estos sitios, a la zona suburbana de Los Ángeles, a la zona del sur de Texas y a las zonas agrícolas, así como a los ferrocarriles y a la minería. ¿Qué sucede? Es importante tener en cuenta que están llegando pues muchos mexicanos hacia los Estados Unidos, y en 1917 viene la Primera Guerra Mundial. Pero no nada más viene la Primera Guerra Mundial. En febrero, justo en febrero, se había pasado una ley de migración que restringía la migración europea, y que básicamente comienza a pedir como requisito que la gente que vaya a los Estados Unidos sepa leer y escribir, que se le cobre un impuesto de $8, y se pone un poco más restrictiva la ley, pero eso pasa, esa ley pasa si no estoy mal, el 5 de febrero, y en abril los Estados Unidos, es decir, 2 meses después, los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial, y cuando los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial, inmediatamente, por ahí en mayo o en junio, las sociedades de productores agrícolas comienzan a pedir que por favor les dejen continuar con la contratación de mexicanos, porque si no, no van a poder
subsanar la carencia de mano de obra. Eso lo trata el doctor Alanis Enciso y lo ha tratado muy bien en algunos de sus trabajos. Y entonces las autoridades migratorias hacen una excepción a la ley de migración y van a permitir que haya más mexicanos cada vez que migren hacia los Estados Unidos. De acuerdo con cifras que da Jorge Durán y Alanis Enciso, hay alrededor de 73,000 mexicanos que van a ir a trabajar a los Estados Unidos de 1917 a 1921, cuando el periodo que dura esta migración, y habían salido, esa cantidad, dice Jorge Durán, había salido ese año de 1917 porque los mexicanos tenían miedo de ser reclutados para ser llevados al frente de batalla. Entonces, la gente que salió, mucha de la gente que salió también vuelve a entrar, con otros tantos que vuelven a ir a suplir de mano de obra a industrias como los cítricos, el betabel, los ferrocarriles, etcétera. Mucha de esta gente se está yendo a trabajar allá precisamente también por la violencia que está ocurriendo en México. Ahora, esa excepción a las leyes de migración se da de 1917 a 1921 y la guerra, ustedes saben que termina en Europa, y lo que había ocurrido es que en los Estados Unidos se habían controlado los precios de los bienes estratégicos, y lo que va a suceder cuando termine la guerra es que se liberen los controles de precios, y eso va a crear una especulación enorme que va a hacer que los precios de los llamados commodities o materias primas caigan, se desplomen entre 1920 y 1921, se desploman los precios y eso deja sin empleo a una cantidad enorme de mexicanos. Hay una crisis económica en 1920-1921 y dice Lorenz Cardoso, hasta 100,000 mexicanos tienen que regresar a México, muchos de ellos ayudados por el gobierno de Álvaro Obregón. Ahora, en 1917, esto también es importante, cuando las compañías se dan cuenta, las empresas agrícolas se dan cuenta de que necesitan mano de obra y de que un poco la mano de obra que les llega, casi siempre tiende a retornar a México. En 1917, varias de las empresas agrícolas dicen, lo que nos conviene más bien es fijar la residencia de esta mano de obra, y ¿por qué no? Mejor les construimos casas. Eso pasa, por ejemplo, en el caso del azúcar, de una de las compañías, y dicen, mejor que se queden a vivir acá. Y a partir de 1917 van a estarles construyendo casas y ofreciéndoles con una renta barata a los trabajadores que lleguen ahí, y comienzan a formar cada vez más estas colonias de mexicanos en el suroeste. Esta fotografía que ven acá es la colonia de Oxnard, California, ¿no? Que termina siendo precisamente una ciudad que tiene una enorme proporción de mexicanos, incluso hoy en día, quizá no de mexicanos, pero sí de gente de origen mexicano. Esta es otra colonia que se finca en Colorado, ¿no? Y al reverso de esta fotografía se puede leer un letrero que dice Colonia de la Mar y Escuela, ¿no? Y estas colonias van a estar surgiendo a lo largo y ancho del suroeste. Ahora, ¿qué va a suceder? Si nos regresamos un poco, voy a permitirme volver, disculpen que vaya un poco, que cambie las diapositivas un tanto de manera estrepitosa, pero si vemos las cifras acá, en términos absolutos, lo que va a comenzar a suceder es que viene algo que ya vieron ustedes en una diapositiva que traigo, que es que en 1924, otra vez, el sentimiento antiinmigrante hace que se hagan más estrictas las leyes migratorias, y se da una ley, la llamada Ley de Orígenes Nacionales, en donde se estipula que va a haber cuotas, la migración va a estar restringida de acuerdo con cuotas que se den
a la gente que viene de los países, sobre todo los países europeos, va a poder entrar, la proporción de gente que va a poder entrar de cada uno de estos países europeos va a estipularse de acuerdo con la proporción de gente que haya declarado su origen nacional en el censo. Es decir, si en el censo de los Estados Unidos se declaró de, no sé, 40% de personas declararon que eran de origen inglés, 40% de la cuota migratoria va a ser para Inglaterra o para ingleses. Si 23% declararon que eran de origen alemán, 23% va a ser para los alemanes, etcétera. Se da pues esa ley de orígenes nacionales, pero México otra vez queda exento de esta ley migratoria. En gran parte, otra vez, por la vía agrícola. Esta gente que tiene inversiones en el algodón, que tiene inversiones en el azúcar de betabel, que tiene inversiones en los cítricos, una vez más se convierte en un grupo de presión fuerte y presiona para que los mexicanos o la gente del hemisferio occidental, como ponen en la ley, quede exenta de la ley de orígenes nacionales. Pero no quedan contentos los grupos antimigrantes. En 1924 se crea también la patrulla fronteriza, ¿no? Y como ha apuntado Kelly Little Hernández, este es sobre el origen de básicamente una policía que se va a dedicar a cuidar la frontera sur. Y además, esta patrulla fronteriza comienza rápidamente a hacer labores de policía y a deportar gente, primero algunos miles. En 1929 esos miles se convierten en varias decenas de miles, son como 29,000 o algo así, que llega a mencionar Kelly Little Hernández, que ya para 1929 están siendo deportados, sobre todo en la zona del sur de Texas. Y si se fijan, la proporción de mexicanos que radican en Texas, a partir de 1920 al 30 comienza a descender, y por eso también a finales de la década una gran cantidad de mexicanos comienzan a irse a otros sitios. Además de ello, hay un congresista de origen tejano, que se apellida Vox, que quiere que los mexicanos también entren en la ley de cuotas, la ley de orígenes nacionales, pero no logra pasar su iniciativa. Hay todo un auge anti-inmigrante en la década de los 20 y los 30. El doctor Yankelevich lo conoce mejor que nadie. Y luego lo que va a venir va a ser el crack financiero de Wall Street en 1929. Y si ustedes ven aquí, en la década de 1930 a 1940, cae de manera decidida la población de origen mexicano en los Estados Unidos, en gran parte por el sentimiento antiinmigrante que ya está, por la creación de la patrulla fronteriza, y porque hay una enorme cantidad de gente que el gobierno de los Estados Unidos se dedica a repatriar hacia México. Son literalmente miles de mexicanos que son repatriados, principalmente de esas zonas que ya habíamos estado viendo, que son el Bajo Bravo, la zona del Paso, la zona de San Antonio y mucho del sur de California. California tenía ya, vean ese brinco que hay de 1920 a 1930, sobre todo población concentrada en el sur, que básicamente va de 90,000 a 200,000 mexicanos, y para 1940, y eso que ya habían pasado 10 años y ya se estaba recuperando la economía, apenas se cuentan 134,000 nacidos en México, en California. En Texas, la cantidad de mexicanos que ya se había frenado su ritmo de crecimiento de 1920 a 1930, también cae la población de manera estrepitosa, y lo que va a seguir después de 1940 es básicamente algo de lo que nos va a hablar la doctora Irina Córdoba, y que lo sabe mejor que nadie también, es el programa Bracero. Básicamente lo que va a venir es una nueva etapa en todas estas macro etapas de la migración de México hacia los Estados Unidos. Bueno, yo le dejaría por acá y no sé si tienen
si hay preguntas, si hay comentarios, y si quieren dejo de presentar esta diapositiva para ver si podemos entablar una conversación. Entonces hay que tener en cuenta, nada más resumiendo, los factores de índole geográfico que son determinantes para la segunda mitad del siglo XIX y luego comienzan a ser más determinantes para la migración mexicana hacia Estados Unidos, los factores de índole económico y las inversiones que hay hacia todos estos sitios que reciben inversiones del suroeste. Bueno, muchas gracias. Doctor Vázquez, muchas gracias por su conferencia y les queremos recordar antes de dejarle los micrófonos al doctor Yankelevich que pues pueden dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios de nuestras transmisiones en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a dejar los micrófonos, pero aquí también está la doctora Vicina, por si quiere ocupar la palabra, también puede abrir su micrófono. Doctor Yankelevich, le dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, David, por esta muy apretada, pero muy completa mirada a tantos años de historia. Se han repasado casi 80 años en una hora y un poquito más, lo cual es todo un desafío, pero creo que hay un pantallazo general del proceso, de las cronologías, de los temas que podemos seguir conversando ahora en preguntas, en tus respuestas y seguramente también en las próximas conferencias. Hay una primera pregunta de Sergio Fares, que dice así: ¿hubo políticas por parte del gobierno porfirista y los gobiernos revolucionarios para hacer frente a la salida de mexicanos a Estados Unidos? ¿Contesto? Sí, sí. Sí, bueno, si no estoy mal, y esto lo mencionaba el doctor Yankelevich el otro día, lo que hay es una especie de política de disuasión, ¿no? De disuasión de que se evite ir a trabajar a los Estados Unidos. Por ahí en 1904, Ramón Corral, que entra como vicepresidente de Porfirio Díaz, emite una circular a los gobernadores y a las autoridades locales donde les dice: por favor, eviten que vayan los mexicanos a Estados Unidos porque están llegando múltiples reportes de que hay abusos laborales en contra de ellos en sitios sobre todo como Arizona, Nuevo México y mucho de los ferrocarriles y de la gente que trabaja en los cultivos comerciales. Estos van y se quejan con los cónsules, ¿no? Y los cónsules reportan a través de telegrama al gobierno de Díaz, y el gobierno de Díaz sí trata de ejercer o de disuadir a los migrantes de que emprendan el camino hacia Estados Unidos. Por ahí hay un informe de un oficial, un funcionario de Estados Unidos que se apellida Stone, que lo utilizan mucho la gente en los estudios de migración temprana, y él, por ejemplo, dice que fue a Guanajuato, una zona de expulsión de migrantes muy fuerte, ¿no? Y el jefe político de Guanajuato le dijo: yo trato de disuadir que se vayan los mexicanos, voy incluso a la estación de ferrocarril, les hablo con ellos y he bajado trabajadores de ahí, he bajado peones que se montan a los ferrocarriles, pero no me hacen caso, ¿no? Entonces, la política es mucho más de índole local, sí, de los gobernadores, y está habiendo acciones por parte de gente como Corral, que son de alto rango, pero no logran tener mucho éxito. Yo te quería preguntar, David. Sí. Bueno, primero invitar a las personas que nos están escuchando a formular preguntas a través del chat. Las estamos recibiendo y con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Acaba de llegar otra pregunta que dice así, David. La fórmula Salma Vargas
y dice, ¿qué involucraría estudiar desde una perspectiva de género la historia de esta migración? ¿Qué retos enfrentaríamos con las fuentes en este periodo? Sí, Es una estupenda pregunta. sí, cómo no, e implica muchos retos, ¿no? Digo, ya mencionaba yo el caso, por ejemplo, de California, que les decía, hay entre 4.500 y 5.000 mexicanos en 1850 y hay como 350 mexicanas. Y nada más la población en general son como 96.000 personas viviendo en California y como 4.500 mujeres, ¿no? Eso, aunado al hecho de que gran parte de las contrataciones son destinadas a hombres, ¿no? Ya nada más trae un asunto de género, ¿no? Y seguramente Irina lo tratará también en el caso del programa Bracero, ¿no? Son contrataciones de hombres, es contratación de mano de obra masculina, pero eso ya trae una cuestión de género. Luego, lo otro es que si bien hay pocas mujeres, o al menos son en menor cantidad que los hombres durante determinados periodos, eh, también, también lo que sucede es que las mujeres, muchas de ellas se están incorporando al mercado de trabajo y por ende también algunas de ellas generan documentación para el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el que conozco más, ¿no? Donde se quejan con los cónsules de las condiciones laborales que hay. Hay muchos retos. Los otros retos son que la mayor parte de los funcionarios, igual que hasta hoy en día, son hombres, ¿no? Y por ende, los hombres generan y procesan los documentos, catalogan, los clasifican y los envían a los archivos y, por tanto, lo que vamos a obtener son visiones sobre todo de hombres que están procesando los documentos y que están generando los reportes. Entonces, creo que un reto es pensar sobre todo en cómo sobrepasar eso, cómo llegar a de verdad aproximarse a la visión de las mujeres y cómo pensar a las mujeres y cómo pensarlas como mano de obra. Hablaba yo de cultivos como el algodón, el betabel azucarero o los cítricos, ¿no? Que jalan una gran cantidad de mano de obra. Bueno, eventualmente los hombres que van a trabajar en esos cultivos comienzan a llevar a sus familias, a sus esposas y a sus hijos y también laboran en los campos. Pero las mujeres muchas veces no aparecen en los documentos porque quien tiene el contrato es precisamente el hombre, ¿no? Y las mujeres están ahí piscando algodón y los niños también, ¿no? Y trabajando en el betabel y piscando trabajando en los cítricos, pero no aparecen tanto. Muy importantes. Luego van a comenzar a aparecer más. Hay un libro de Vicky Ruiz, que es una historiadora de Estados Unidos, ¿no? Que se llama Cannery Women, Cannery Lives, donde aparecen las mujeres sobre todo trabajando en las empacadoras de fruta y de vegetales, ¿no? Y muchas en el procesamiento de nueces en la zona de San Antonio, ¿no? Entonces, sí, hay varios retos, pero sí es un campo muy fértil y es una beta de investigación que tiene que trabajarse más. Yo voy a permitirme hacer un comentario también, a ver si ayudamos a Salma en la respuesta. Bueno, es un verdadero desafío, como decía David, pero este año se publicó un libro muy interesante por la Universidad de California, que es el libro de Larisa Veloz, que se llama Even the Women Are Leaving, también las mujeres se van. Y hay un trabajo en este libro extraordinario en relación a esto que preguntaba Salma, usando como fuentes documentales, porque como decía David, las mujeres están prácticamente invisibles en las fuentes que producen las agencias migratorias, tanto
la agencia o las agencias norteamericanas como la mexicana. Hay mujeres, pero es difícil encontrarlas. Pero ella trabaja de una manera muy, muy sugerente las cartas, la correspondencia que encuentra en Archivo General de la Nación y en archivos de Estados Unidos y en archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son cartas de mujeres, madres, abuelas, a las autoridades, tanto norteamericanas como mexicanas, desde los presidentes Roosevelt y Lázaro Cárdenas hasta los cónsules norteamericanos en México o mexicanos en Estados Unidos, relatando la situación. Y la situación es que han sido deportadas, que su marido no puede regresar, que sus hijos son norteamericanos y han sido deportados también. Entonces, esa manera de trabajar correspondencia para extraer información desde una mirada de género da como resultado este libro que yo me permito recomendar. Es un libro que ha salido publicado hace un par de meses y ahí hay una fuente muy, muy interesante para capturar a las mujeres relatando sus historias, las de sus familias, la de sus hijos y la de ellas mismas trabajando en Estados Unidos, al lado de sus maridos, en todo esto que contaba David, en la pizca del algodón, en las empacadoras de nueces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dejen ver si hay otras preguntas. Aquí hay otra pregunta. Pregunta Benjamín Suárez Echenique. ¿Podría hablar un poco sobre el exilio de Octavio Paz, niño, en Los Ángeles y las burlas que recibió en el colegio y después las mismas burlas de regreso en México? Veo que actualmente burlas familiares por no hablar bien el español y también por no hablar bien el inglés. Bueno, es una pregunta, no sé si tienes información sobre el niño Octavio Paz, pero seguramente tendrás información sobre este problema de la binacionalidad y las integraciones o dificultades de las integraciones de niños de un lado y del otro. Bueno, de Octavio Paz la verdad es que no tendría tanta información. Lo que sí sé es que vivió en Los Ángeles y en el laberinto de la soledad. Él, de hecho, comienza hablando de cuando vivió en Los Ángeles y el problema que él percibe que hay en los mexicoamericanos que batallan un poco para adaptarse a la cultura estadounidense, ¿no? Que termina siendo la figura del pachuco, la que él analiza. En lo que sí podemos pensar mucho es en este problema de aculturación de los niños o de no aculturación en las escuelas. Durante mucho tiempo, en muchos sitios, bueno, en varios estados, no nada más en Texas, porque luego se tiende a satanizar a Texas mucho y con sobrada razón, pero en varios estados hay segregación escolar. ¿Sí? Hay segregación escolar con los niños de origen mexicano y con los niños de origen de color. Lo que sucede es que se les da una educación un tanto desigual, con menores recursos, las escuelas tienen menores recursos y frecuentemente se batalla o los niños de los mexicanos están batallando para adaptarse a el mundo, a la sociedad estadounidense. Esto sucede tanto en Texas como en California y en otros estados.
y va a repercutir de manera decidida en el tipo de educación que están recibiendo los niños. Esto no termina sino hasta la década de 1950, cuando viene el caso de Mendes versus Westminster, que se da precisamente en el condado de Orange, uno de los que yo mencionaba ahí, en donde se cultiva cítricos, y betabel. Y luego se disgregan las escuelas con el caso de Brown versus Board en 1954. Se supone que se disgrega. Pero termina siendo todo un reto incorporar a los niños a la sociedad estadounidense. Y muchos de ellos, pues, terminan recibiendo burlas. Ahora, yo en algún momento dado entrevisté a alguna gente ya mayor que le había tocado vivir lo que era la segregación escolar y me decían, bueno, para nosotros en ese momento no percibíamos algo que era una práctica discriminatoria. Nosotros tenemos un recuerdo bueno, al contrario, de esa época donde íbamos a la escuela solo con niños que hablaban español y que eran mexicanos y que poco a poco nos empezaban a enseñar inglés. Y bueno, eso termina siendo un asunto también de cómo se ve este tipo de prácticas. Hay múltiples casos en los que los padres de los niños prefieren regresar a México y acá los niños pues también terminan batallando para adaptarse a la cultura mexicana y los propios padres a veces terminan batallando. Entonces, esa es otra beta también que se tiene que investigar, las escuelas las escuelas primarias y las escuelas segregadas para mexicanos. Lyndon Johnson, que llegó a ser presidente, fue maestro de una escuela mexicana en Cotula, Texas, ¿no? Está en el camino de Laredo a San Antonio. Entonces, bueno, era una práctica más o menos común. Muchas gracias. Hay un par de preguntas más. El profesor Emanuel Salvador Ibarra dice lo siguiente: doctores, para todos nosotros que estamos organizando esto, dice, conforme al título de la sesión de hoy, Porfirio Díaz manifestó ya como presidente en torno, supongo que se manifestó ya como presidente en torno a la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. En aquel momento, es una pregunta, ¿se realizó alguna política pública en relación a este problema? Bueno, no que yo sepa, como ya más o menos lo tratamos, ¿no? Lo que sí hay es este tipo de iniciativas para tratar de detener la migración y son sobre todo gente de alto rango que envían circulares a las autoridades locales, pero no una política en términos nacionales. Que yo sepa. No, es una política efectivamente entre comillas, de disuasión, o no de contención, de tratar de convencer, lo cual es prácticamente imposible, a la gente de los riesgos de ir a trabajar a los Estados Unidos, sobre todo de terminar enredado en las redes del enganche y el endeudamiento. Pero no hay ninguna política de retención de esta gente, y estas primeras políticas para tratar de retener a esta migración se van a producir como reacción a las grandes deportaciones, sobre todo de los primeros años 20 y fundamentalmente de la gran deportación del año 30, 31 y 32, que es una política de ayudar en el retorno y de tratar, en muchos casos infructuosamente, de retener a esta gente a través de políticas de colonización agrícola. Hay otra pregunta del maestro Gonzalo Durán, que dice así:
En el periodo revolucionario, las distintas facciones hicieron algunos pronunciamientos en torno a este tema. Hay pronunciamientos, sobre todo por parte primero de los Flores Magón, ¿no? Que es algo que también me han tocado trabajar. Ellos en estas circulares que manda Corral en el 4, ellos critican esas circulares y dicen, bueno, el problema de México es de fondo, ¿no? El problema de México es de fondo y no se va a resolver con papelitos, ¿no? Eso dicen, hay que cambiar la estructura económica que existe en el país. Y luego hay algunos, Madero un poco trata de poner a un lado el problema, pero lo que sí hay, lo que comienzan a hacer cada vez más, empezando por Carranza y luego por Obregón y Calles, lo que comienzan a hacer cada vez más es acercarse a esta gente que está yéndose a trabajar a Estados Unidos, un poco para tener contacto con ellos. Obregón, decía yo, les termina ayudando a varios para repatriarse en la década de 1920 al iniciar la década de 1920. Y luego Obregón también comienza a echar a andar una política diplomática para fundar lo que se llegó a ser conocido como comisiones honoríficas, que son sociedades de gente de México que radica en los Estados Unidos, que tienen una mesa directiva, etcétera, y organizan festividades patrióticas y comienzan a estar cada vez más cercanas al oficialismo. Hay algunas políticas en ese sentido, pero no necesariamente es porque estén apelando a que regresen o a que no se vayan, sino ya al final lo que tratan de hacer es un tanto de tener contacto con la gente que está allá. Sí. Bueno, de hecho, Madero en la sucesión presidencial tiene una referencia al trabajo y a la sobreexplotación a la que son sometidos los mexicanos que emigran. Claro de que tampoco en México la pasaban mucho mejor en términos comparativos. Si no hubieran migrado, las condiciones probablemente no hubieran sido muy distintas, ¿no? Bien, a ver, hay un par de preguntas más. De nuevo, Salma, a David. Dice, doctor, ¿podría regalarnos alguna reflexión de por qué pensar la migración desde la perspectiva de género en medio de una crisis migratoria como la que estamos presenciando? Me parece fundamental pensar históricamente a las mujeres e incluso a los niños. Bueno, es súper importante, ¿no? Es súper importante pensar en las mujeres y en los niños. Pues son la mayoría de la población en general, ¿no? Si contamos a las mujeres son la mitad de la población y luego si ponemos a los niños pues son muchos más. Yo creo que se debe de hacer cada vez más, se debe de estudiar cada vez más precisamente tejer más fino en lo que fue y lo que ha sido este fenómeno migratorio y que ello nos da pauta para conocer mucho mejor al propio fenómeno y de hecho meternos más en la manera en la que se da el fenómeno, porque muchas veces tomamos en cuenta estas gráficas, ¿no? Que hice yo y las tablas, ¿no? Y los números, pero no nos dicen tanto, o sea, ya si tenemos que hilar más fino, o sea, el número, yo mencionaba el número de nacidos en México, pero si desglosamos por género, pues seguramente las cifras también nos dirán mucho acerca de la migración, y si desglosamos por edades, pues mucho más, ¿no? Entonces creo que es todo un reto que tenemos la historiografía, yo, por supuesto, yo incluido, soy el primero de ellos, en el cual nos tenemos que meter y
y tenemos que tratar de comprenderlo mejor. Las mujeres tienen retos que los hombres no tenemos muchas veces y que ni siquiera nos detenemos a pensar a veces en ellos, ¿no? Conseguir empleo es mucho más difícil a veces, no a veces, casi siempre, para las mujeres en estos ambientes de agricultura comercial, de sociedades industriales, etcétera, que para un hombre. Y bueno, la verdad es que tenemos que pensar mucho más en todas estas problemáticas que encara una gran proporción de la población. Igual con respecto a los niños, ¿no? Lo que mencionaba yo de las escuelas segregadas, es todo un tema que se tiene que estudiar y que tenemos que pensar qué impacto tuvo en la población mexicana que se fue formando en los Estados Unidos. Sí, no, yo creo que es una historia que ha permanecido oculta y que evidentemente hoy por la dimensión de lo que estamos viendo en frontera norte y también en frontera sur, en donde estamos viendo mujeres y niños, ¿no? Ahí no puede haber ocultamiento alguno. El problema es, para la historia, cómo encontrar los rastros de estas familias. Porque lo que vemos es a la hora sobre todo a la hora del retorno compulsivo o del retorno voluntario, encontramos y vemos familias que retornan. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se armó esa familia? Dice, hay familias en donde primero migró el hombre y luego migraron las mujeres y luego los hijos, pero hay familias que se formaron en Estados Unidos, es decir, que se reprodujeron en Estados Unidos y los hijos son norteamericanos, ¿sí? Y luego hay una determinada cantidad de tareas que son invisibles a la fuente documental, invisibles entre comillas me refiero. Las tareas de cuidado en una familia, ¿dónde se registran? Es decir, mujeres dedicadas no solo al trabajo junto a un hombre en la cosecha del algodón, sino además al cuidado de la familia en la casa, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que ha comenzado a trabajarse muy seriamente, muy poco todavía, pero ya hay trabajos interesantes que empiezan a mostrar la presencia de niños y de mujeres en tiempos muy tempranos. No estoy hablando del programa Bracero, estoy hablando de finales del siglo XIX o las propias familias migrantes o hoy llamaríamos refugiadas de la década revolucionaria o familias migrantes, hoy llamaríamos refugiadas de la guerra cristera en la segunda mitad de los 20. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. Déjeme ver si ha llegado más preguntas. Un segundito. No. David, quería preguntarte algo ya para ir cerrando. Le vamos a dar la palabra a Catherine. A ver, estos migrantes en la minería, en la minería, en los ferrocarriles y luego en la producción agrícola. ¿Hubo algún tipo de organización llamémosle protosindical, algún tipo de organización gremial en donde mexicanos y estadounidenses o estadounidenses de origen migratorio de otras nacionalidades se mezclan y movilizan en torno a reclamos salariales o por mejores condiciones de trabajo? Porque esto lo vamos a ver claramente en los años 60. Sobre esto se hablará seguramente
en las próximas semanas, con las movilizaciones en las cosechas y la sindicalización sindical de los años 60 en adelante. Pero antes, ¿los mexicanos están participando en estas movilizaciones? Sí participan en los sindicatos, en sindicatos como la Federación Estadounidense del Trabajo y en los trabajadores industriales del mundo. Cosa curiosa porque en la Federación Americana del Trabajo, la American Federation of Labor, se supone que para ser miembro tienes que ser blanco, ¿no? Y de cualquier modo sí les dan entrada, aunque hay mucha gente que los quiere excluir. Y luego muchos de ellos, el ala más radical, se va con los trabajadores industriales del mundo. Varios de ellos participan, de hecho, en huelgas con estas asociaciones sindicales. Hay una asociación sindical de corte radical que se llama la Federación de Mineros del Occidente, o Western Federation of Miners, ¿no? Que esa es de corte radical, y van a estarse organizando en conjunto con los trabajadores industriales del mundo. Y, por ejemplo, en la zona de Los Ángeles hay huelgas en los campos agrícolas. Me ponía ahí el caso de Oxnard, ¿no? Y ahí en Oxnard se da una huelga en 1903, curiosamente no tanto. Esa es una huelga curiosa, porque con quien se lían es con los japoneses. Decía yo que había migración japonesa y luego había venido en declive, ¿no? Y ganan, tienen ciertas conquistas, pero al momento en el que se quieren afiliar a la Federación Americana del Trabajo, la Federación Americana del Trabajo no los deja afiliarse a su sindicato porque tienen a japoneses como integrantes y no son considerados blancos, ¿no? Entonces, van a estar participando activamente, y por supuesto también participan con el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y van a estar liderando movimientos laborales. En las minas de Clifton Morenci llevan a cabo una huelga allí en la década de los 10 también, que termina en la deportación de muchos mexicanos. En las minas de Colorado también. Bueno, en pocas palabras, sí van a estar siendo activos, sobre todo en la minería, en la agricultura comercial y un poco en los ferrocarriles también. Muy bien, muy bien. Un segundo, voy a checar si hay... No ha llegado más preguntas. Katy, ¿tú querrías comentar algo? Hola David, hola Pablo. Pues no realmente, pues nada más felicitar a David. Tenía unas preguntas sobre migraciones de retorno y lo que conocemos sobre estas migraciones, que es como a veces la faceta un poco más olvidada de la migración, pero también hicieron preguntas sobre esta política de contención, que finalmente fue más de política de repatriación. Pero quizás sí terminar con mi duda respecto de esta política esta migración de retorno en la época que estudias, David. Me gustaría saber si conocemos cómo se hacía este retorno, cómo se insertaban de nuevo. Sé que hubo proyectos de colonización, como mencionó también Pablo Yankelevich. Entonces, ¿qué podemos saber de esta migración de retorno? Y para un historiador que le interesa el tema, ¿qué tipo de fuentes podemos consultar para seguir la pista de estos migrantes que regresan a México? ¿Qué aconsejarías tú? Bueno, la verdad es que voy a decir lo que pueda, porque no creas que tampoco voy a tener muchas fuentes al respecto. Pero sí hay gente que regresa, y hay gente que batalla incluso para insertarse de nuevo en la vida cotidiana de México, ¿no? En la novela de Agustín Yáñez, En Al Filo del Agua, hay un capítulo, ¿no?, donde él menciona a un mexicano, ¿no?, que regresa, y todos los problemas y las discusiones que tiene con el cura de su pueblo sobre
qué tipo de moral debe de tener alguien que se desenvuelve en la sociedad mexicana, si deben de fumar o no, qué tipo de prácticas hay, etc. Luego, hay migración de retorno, sobre todo políticas para los migrantes que están regresando. Que, por cierto, el PLM y luego en la Constitución también se menciona que se debe de contemplar a la migración, ¿no? Se debe de contemplar a los mexicanos que se fueron y darles facilidades para que regresen, sobre todo tierra, ¿no? Eso menciona el programa del PLM de 1906. Y luego hay algún gente que está frecuentemente pidiendo ayuda, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Para regresar. Mencionaba yo a la crisis del 21, ¿no? Y hay mucha gente que está intentando regresar y eso un poco se termina ligando. Por eso es importante también lo que mencionaba el doctor Yankelevich el otro día, es decir, hay que estudiar tanto a lo que sucede en Estados Unidos como en México, ¿no? Porque México mismo, el gobierno de Obregón tiene un programa de colonias, de colonización, de generar colonias agrícolas en México, en distintos sitios, y mucha de la gente que termina regresando, terminan asentándose en colonias de sitios como el Valle de Mexicali, ¿no? O en colonias agrícolas en sitios como en Chihuahua, ¿no? Y bueno, ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores sí hay expedientes sobre los proyectos de colonias y luego también hay algunos expedientes sobre gente que les está pidiendo dinero para regresar y está pidiendo tierras. Y bueno, en cuanto a fuentes de acá de México, quizá también valdría la pena ver, nomás que es un poco complicado, acercarse a los archivos municipales y a los archivos parroquiales de estos sitios de donde se está yendo gente. Yo soy del norte de Jalisco y en el pueblo de donde soy yo hace poco sacaron una tesis, hace ya unos 10 años, Eduardo Camacho sacó una tesis y él ahí analizaba las iniciativas que tenía el sacerdote de la parroquia, un poco para disuadir a la gente de que no se fuera y la política social también que había en municipios como este. Entonces, es todo un reto porque hay que hilar muy fino, ¿no? Y hay que meterse, pues sí, en archivos locales y en archivos de índole nacional y leer historia de México y leer historia de Estados Unidos. Entonces, es todo una tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a cerrar la conferencia de hoy, agradeciendo, por supuesto, a David la presentación, la presencia de todos ustedes, el interés de todos ustedes al acercarnos a estas preguntas y la invitación para el próximo jueves con la conferencia que estará a cargo de Irina Córdoba sobre el Plan Bracero y ya la última conferencia a cargo del Catherine Vecina, que aquí nos acompaña para una experiencia muy poco conocida, que es la de Canadá. Dicho esto, le doy, me despido, nos vemos la próxima semana y le doy la palabra a Yasmín, debe estar por ahí. Así es, doctor, pues no nos queda más que despedirnos de nuestro público, agradecerles sus comentarios, sus felicitaciones, sus preguntas y pues como ya dijo el doctor Yankelevich, los esperamos la próxima semana para dar continuidad a nuestro ciclo aquí en la Academia Mexicana de la Historia. Que tengan muy buena tarde, hasta pronto.